Adelante mis... No sé si se oye. Adelante mis compañeros de mesa, por favor, de la mesa 1. José Antonio, Jaime y Antoni. Antoni, sí. Sí, sí. Buenos días a todos. Vamos a dar paso a la mesa número 1 de estas ya 11ª jornadas de la Malvarrosa de vacunas. En primer lugar, quería agradecer a Nati Tolosa, a la compañera Nati Tolosa, su invitación para moderar esta mesa y para participar en estas jornadas, en las que ya había participado en alguna otra ocasión. Y darle la enhorabuena por reunirnos a todos otro año más en este marco incomparable, ¿no?, del edificio Vélez Events de Valencia. Empezó en el Salón de Actos de la Malvarrosa, que también estaba muy bien, el salón redondo con las características del salón, pero bueno, esto es otra cosa, Nati. Esto se agradece. Entonces vamos a hablar sobre el COVID, la vacunación frente al COVID-19. Y mis compañeros en la mesa son José Antonio Navarro Alonso. Él es pediatra, es consultor honorario en el área de vacunas del Ministerio de Sanidad. Es experto nominado de la Comisión Europea para vacunas COVID-19 y experto de la Agencia Española del Medicamento y de la European Medicines Agency, de la EMA. Hablará sobre los puntos calientes en la vacunación COVID-19 en España. A continuación nos acompaña también Jaime Jesús Pérez Martín, subdirector general de Prevención, Promoción de la Salud y Adicciones de la Comunidad de Murcia. Nos contará la vacunación COVID-19 en los más vulnerables y otras alternativas. Y finalmente, Antoni Soriano Arandes, también pediatra. Él es epidemiólogo e investigador clínico. Actualmente trabaja en la Fundación Institut de Recerca del Hospital Universitario Vall d'Hebron. Desde el inicio de la pandemia lidera la investigación en COVID-19 pediátrico en dicho instituto y coordina el grupo de investigación de COVID-19 en pediatría de Cataluña, COPEDICAT. Es también investigador principal del paquete de transmisibilidad del proyecto Escuelas Centinela para estudiar la COVID-19 en el ámbito escolar, que depende del Departamento de Educación y Salud de la Generalitat de Cataluña. Y él nos va a hablar de vacunación para SARS-CoV-2 en la población pediátrica, ARN mensajero o existen otras opciones. Bueno, en un principio sabéis que el 30 de enero del 2020, mañana cumplimos 2 años y 5 meses que empezó esto. Empezó un poquito antes, pero se declaró la pandemia a nivel internacional por la OMS el 30 de enero del 20. Solo algunos datos. Ha habido 12 millones, datos de ayer, 734.038 casos confirmados en España, notificados. 107.906 fallecidos notificados en España. Se han administrado 95.071.546 dosis de vacuna COVID. 95 millones. No sé si habrá otra vacuna que hayamos puesto tantas dosis. Y hay 40 millones a día de hoy, 40.550.392 con la pauta completa. Hemos pasado por todo esto, hemos pasado por 6 olas, ahora nos dicen que sí estamos en la 7ª. Hemos pasado por tener, nosotros en la FE hemos tenido hasta 450 pacientes ingresados, muchos fallecidos, había días que ingresaban 50 pacientes y al día siguiente 50 pacientes y al día siguiente 50 pacientes. Parecía que no hubiera forma de pararlo. Y todos hemos tenido experiencias a nivel vacunación, pues de todo tipo. Han sido 2 años difíciles, ha sido difícil a nivel estructural vacunar a tanta gente, ha sido complicado adaptarnos a los cambios que las administraciones y las agencias
nos han hecho adaptarnos, pero lo hemos tenido que hacer. Ha sido difícil explicarle a la paciente que tenía sentado delante, a la población que te preguntaba determinadas cosas, muy difícil, pero bueno, hemos llegado hasta aquí. Actualmente estamos liberando plantas en los hospitales para ingresar nuevos pacientes, parece que hay un repunte. Hemos tenido una incidencia alta desde el mes de abril, en marzo bajó un poco, pero abril-mayo ha habido una incidencia bastante alta, pero no ha salido en los medios. Es cierto que ahora hay un repunte bastante potente desde la última semana. En la notificación de casos de ayer del Ministerio había 52.000 casos nuevos respecto a la última notificación y de mayores de 60, 28.758 en toda España. La incidencia acumulada en mayores de 60 de ayer era de 841, con 27, y solo el 15 de junio, hace 15 días, era de 521. Ha subido más de 300 en 15 días. No se ha duplicado, pero ha subido mucho. Actualmente en España hay 9.553 pacientes ingresados en los hospitales. Solo en este fin de semana han ingresado 1.300 pacientes nuevos. Y solo ayer, un dato que escuché, que hubieron 18.000 visitas en un día en los centros de salud de Cataluña. 18.000 en un día, por sospecha de COVID. ¿Y qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos? Que mis compañeros de mesa creo que me van a ayudar a ver si ponemos un poco de luz en esto, ¿no? ¿Hacia dónde va a ir la incidencia? ¿Va a seguir subiendo? ¿Volveremos a los aislamientos en casa? ¿No? ¿Volverán las mascarillas? ¿Volveremos a poner aforos? La variante BA.5 requerirá de nuevas vacunas. ¿Podremos utilizar las mismas que hemos utilizado hasta ahora? ¿Cuáles van a ser estas vacunas? También mis compañeros de mesa me arrojarán un poquito de luz en estas dudas. Y finalmente, todos los pacientes, ¿no? Cuando vienen en medicina preventiva vacunamos inmunosuprimidos, grupo 7, pacientes de alto riesgo. Y todos preguntan, ¿no? ¿Va a haber otra dosis? Pues, y también la gente en la calle, ¿no? Los que llevan 4 quieren 5, los que llevan 3 quieren 4, hay un poco de todo. ¿Cuándo va a ser esta próxima dosis? Si es que va a haberla. ¿Va a ser a toda la población? ¿Va a ser solo a determinados grupos de riesgo? ¿Va a haber una quinta dosis en el grupo 7? ¿Vamos a tener que pedir serologías para poner estas vacunas? ¿Qué pasa con la inmunidad celular? Es importante, se está viendo en todos los estudios. La serología nos la podemos permitir a nivel estructural, a nivel económico. ¿Se va a vacunar como hasta ahora? ¿Hay recursos para hacer todo esto? Ahora que parecía que había pasado todo. ¿Hay recursos humanos? ¿Hay recursos materiales? Bueno, pues simplemente hay mucha gente de salud pública aquí y el papel importantísimo de las direcciones generales de salud pública y de los gestores en salud pública en informar y adelantarse a todo esto y estructurar recursos, los que hagan falta también para que podamos seguir vacunando todo lo bien que lo hemos hecho hasta ahora en todo el Estado. Simplemente ya os dejo con mis compañeros y a ver si nos resuelven todo esto. Gracias. Se puede pasar con esto, ¿no? Buenos días. Bueno, antes de todo, dar las gracias a Nati por la amabilidad en invitarme otra vez a participar en esta reunión, que realmente estoy encantado, además de un tema que me apasiona. También por las palabras de bienvenida del moderador de la mesa. Y lo que voy a intentar exponer en los minutos que tengo es cuál es lo que llamo los puntos calientes de la estrategia de vacunación del COVID en España. Es decir, qué aspectos, como contaba el moderador, hemos puesto en marcha que han generado controversias, dudas, incluso críticas por parte de colegas, medios de comunicación, población en general. Y entonces, esos puntos que yo llamo, como digo, calientes, voy a intentar explicar el racional, el porqué de esas decisiones. Y lo primero de ello es, hemos manejado muchas vacunas, en concreto 4. Una de las preguntas que ha surgido es por qué utilizamos unas en una población determinada y en otras poblaciones otro tipo de vacuna. Son iguales y lo primero que tenemos que tener presente es que cuando, no solamente para esta vacuna, sino para todas, cuando hablamos de efectividad de una vacuna, tenemos que concretar a qué nos referimos. Si nos referimos a enfermedad, nos referimos a transmisión, nos referimos a infección. Y evidentemente esa efectividad de la vacuna va a depender de factores propios de la vacuna, de factores del propio virus,
adenovirus y de factores del huésped. Hay muchísimos trabajos que hablan de si las vacunas son iguales o no. Hay que es relativamente reciente, analiza la respuesta inmune de anticuerpos neutralizantes, que son los que en teoría impiden el paso del virus a la célula diana, y compara 2 y 3 vacunas de mRNA, que son, no se ve muy bien el puntero, con la de Janssen y con la de Vaxzevria. Como veis, en general, las respuestas de anticuerpos neutralizantes son mucho más altas, son superiores para las vacunas de mRNA respecto a las vacunas de vectores, bien de adenovirus, bien de virus de chimpancé. Y en esta diapositiva, es una diapositiva muy bonita del grupo de inmunología de La Joya, en San Diego, probablemente el grupo que mejor trabaja la inmunología de inmunoprevenibles, compara las respuestas inmunes con las 4 vacunas, que en este caso serían la de Spikevax, Comirnaty, la de Janssen y Novavax, y la respuesta inmune que se obtiene por la propia infección. Y como veis, en estos 6 parámetros que analiza, en todos ellos, menos en los linfocitos T foliculares helper, la respuesta inmune va a ser muy superior para las vacunas de RNA mensajero, que son las que están aquí en rojo y en azul. Y si os fijáis un poco más, las que están en rojo, que son las vacunas de mRNA 1, 2, 7, 3, las de Spikevax, tienen una respuesta inmune en anticuerpos de unión neutralizantes CD4 y memoria, linfocitos C memoria superior al resto de las vacunas. En personas que están inmunodeprimidas, que fueron un primer grupo en el que iniciamos la vacunación, cuando se compara Spikevax con Comirnaty, ese sería azul, Spikevax, Comirnaty sería en marrón. Veis que siempre hay una tendencia a que las azules dan siempre una respuesta superior en cuanto a anticuerpos neutralizantes a las vacunas de Comirnaty. ¿Por qué? Pues hay muchas teorías, pero lo más probable es que la vacuna de Spikevax en principio tiene una conformación de lo que es la envoltura lipoproteica distinta, y los intervalos de vacunación que se han utilizado han sido mayores. Trasladado a la clínica en esta diapositiva de Israel, veis cómo el hazard ratio, es decir, la incidencia acumulada de enfermedad, hay una diferencia significativa en cuanto a la vacunación con Comirnaty respecto a la vacunación con Spikevax. O sea, que incluso lo que estaba comentando antes de los anticuerpos tiene una traducción en lo que es la clínica. E incluso en España también tenemos datos. Fijaros la diferencia que hay con las vacunas de adenovirus y de virus de chimpancé, que son estos de aquí, 64 y 68. Ve la diferencia que hay con las vacunas de RNA mensajero en cuanto a efectividad, en cuanto a infección y infección sintomática. Pero si os fijáis aquí, hay una que sobresale, que hay una efectividad frente a la infección de 90, que es una pauta que utiliza, un esquema de vacunación que utiliza pautas mixtas, que son las que veremos ahora. Por tanto, empezamos con los inmunodeprimidos. ¿Por qué los inmunodeprimidos fueron un primer paso para la vacunación? Bueno, si en esta diapositiva veis que en azul están los controles sanos, en rojo están los pacientes inmunodeprimidos y en morado los que están en tratamiento con antifactores de necrosis tumoral. Veis cómo la diferencia en anticuerpos y células T es claramente favorable a las personas sanas, pero cuando analizamos los anticuerpos neutralizantes también hay una diferencia en el azul, que son las personas sanas, respecto al rojo, que son las personas inmunodeprimidas. Y, por ejemplo, frente a Omicron, frente a la variante Omicron, las personas que están con tratamiento anti-TNF no tienen respuesta a anticuerpos neutralizantes. Por eso seleccionamos ese grupo de población como candidato, en primer lugar, a recibir las vacunas de COVID. Un aspecto que generó también mucha controversia eran los intervalos. Fijaros que los intervalos, nosotros que llevamos muchísimos años en vacunología, nos llamó mucho la atención cuando las primeras vacunas que salieron en diciembre del 20 manejaban intervalos de 21 o de 28 días, cuando todos vosotros y vosotras que trabajáis con vacunas, lo habitual son intervalos como mínimo de 2 meses. Y nos encontramos con que las reglas del COVID son 21 o 28 días. ¿El por qué? Bueno, la situación era tan dramática, tan caótica en cuanto a patología, que la industria lo que hizo fue acelerar el proceso y acortar los intervalos para conseguir una mejor protección con 2 dosis, pero en un corto periodo de tiempo. Y eso iba un poco en contra de lo que es la vacunología clásica. La vacunología clásica viene a decir que a medida que ampliamos el intervalo entre dosis, la respuesta inmune va a ser mejor. Lo veis aquí claramente en este esquema.
esto se refiere a vacunas de RNA, veis cómo la diferencia, cuando hay un intervalo de 3 a 6 semanas, hay una respuesta de anticuerpos, vale, pero cuando se amplía el intervalo a 8 o 16 semanas, la respuesta es mucho mayor. Y en esa línea hubo países que decidieron vacunar a mucha gente solo con una dosis, por ejemplo Reino Unido, y otros países como España que decidimos proteger lo más que se pueda en el más corto tiempo posible, y por eso dimos 2 dosis en un periodo corto de tiempo. Al final las dos estrategias, bueno, han tenido sus detractores, han tenido sus favorecedores, pero han sido estrategias derivadas precisamente del momento y de la angustia con la que nos encontrábamos en ese momento. Fijaros cómo en estas vacunas de RNA la diferencia con una P de 0,001, la diferencia de anticuerpos neutralizantes cuando se utiliza un intervalo de 3 semanas respecto a uno de 8 o 10 semanas. Eso nos motivó que algunas vacunas, que en principio las manejamos con un intervalo, tuvimos que pasar a otro intervalo y eso, claro, trasladar ese mensaje a la población, como comentaba el moderador, pues a veces no es fácil, ¿eh? Y también pues, cometimos fallos de comunicación. Y otro punto también interesante era el de las pautas mixtas. Para mí supuso un caballo de batalla. Yo peleé hasta que no pude más en cuanto a intentar que se implantara en España una pauta mixta. Hubo problemas también de comunicación porque el primer trabajo que salió fue del Carlos III, yo creo que se comunicó mal y hubo también muchos colegas que decían que lo más lógico era utilizar, si empiezas con una vacuna, seguir con la misma vacuna, pero no si empiezas con una vacuna, pasar a otra vacuna. Y yo precisamente lo que se ha visto son que las pautas mixtas o heterólogas, lo que se llama el mix and match, es la mejor respuesta inmune que podemos obtener hoy en día. ¿Por qué? Porque las vacunas de RNA mensajero generan respuesta humoral y celular, pero básicamente es humoral la de mRNA. Sin embargo, las de vectores víricos, la respuesta básicamente es inmunidad celular. Por tanto, si ampliamos o si unimos las dos respuestas, lo que nos encontramos es que tenemos una mayor amplitud de la respuesta inmune. Yo fui un damnificado de la pauta homóloga y bueno, luego más adelante se ha visto y se ha comprobado lo que estaba diciendo antes de la pauta heteróloga como mejor respuesta inmune. Aquí lo veis en este esquema. Si tenemos las vacunas de RNA, como decía, generan una buena y potente inmunidad humoral con anticuerpos de IgG, anticuerpos neutralizantes, etcétera, y las vacunas de vectores generan básicamente inmunidad celular. Si unimos las dos, que sería el esquema este intermedio, nos encontramos con una respuesta robusta, más potenciada y que incluso cubre a variantes. Ejemplo, pauta de vacunación, 2 dosis de Vaxzevria. Estos son los anticuerpos, y una dosis de Vaxzevria con la segunda de ARN mensajero, fijaros la diferencia de anticuerpos neutralizantes. Y si lo traducimos, o si tiene esos reflejos en la vida real, vemos cómo 2 dosis de Janssen, fijaros la efectividad que tiene frente a infección sintomática, cuando se compara con la primera dosis de Janssen y la segunda de RNA mensajero, fijaros la diferencia, que es casi o parecida a 3 dosis de ARN mensajero. Fijaros, la pauta mixta lo que hace. Otro tema es la inmunidad híbrida. La inmunidad híbrida supongo que lo sabéis ya de qué va. A mí el otro día me entrevistaba una periodista y me decía que ella tenía inmunidad híbrida y claro, yo me quedé un poco sorprendido, ¿no? Porque realmente son términos, han aparecido conceptos, en la época pandémica han aparecido conceptos que no se habían utilizado nunca y la inmunidad híbrida es uno de ellos. La inmunidad híbrida, sabéis que son las exposiciones mixtas, inmunidad del padecimiento y inmunidad generada por la vacuna. Lo tenéis en este ejemplo claro de Synchroti, que también es del grupo de La Joya, de San Diego. Viene a decir que cuando se une la inmunidad natural con la inmunidad provocada por la vacuna, hay una respuesta de anticuerpos neutralizantes de 25 a 100 veces superior. ¿Por qué? Porque ahí está impulsado por una aparición, por una estimulación importante de las células B de memoria. Y está ejemplarizado claramente en estos dos esquemas, como los arbolitos, cuando hay una inmunidad híbrida, fijaros la respuesta inmune. Y lo tenéis aquí también muy clarito. Persona que padece la enfermedad por la variante primitiva, 614G, tiene su anticuerpo. Pero cuando recibe 2 dosis de vacuna, pues tiene más anticuerpos e incluso uno un poquito frente a Omicron, que sería morado, ¿no? Cuando recibe 2 dosis de vacuna y exposición, mejora mucho la respuesta. Y cuando recibe 2 dosis de vacuna e infección también, una respuesta similar. Y la mejor de todas, que sería pues 3 dosis de vacuna y un padecimiento. O sea, que asimilamos un padecimiento a una dosis de vacuna. Fijaros como en este caso, la cantidad de respuesta que tiene frente a la cepa original Wuhan y frente a la cepa Omicron.
que es una situación que probablemente muchos españoles ahora mismo la tienen o la tenemos. Un dato importante, se habla mucho de la inmunidad híbrida, pero en Estados Unidos también se habla de la inmunidad breakthrough. La diferencia que ellos hacen en Estados Unidos es que hablan de inmunidad híbrida, que es cuando una persona padece la enfermedad y se vacuna, y el breakthrough, que es una persona que se ha vacunado y padece la enfermedad. Pero al final, la respuesta inmune al final es la misma. Si lo veis aquí, en verde sería la híbrida, en morado el breakthrough, y veis cómo para distintas variantes la respuesta inmune es muy similar. O sea que me da igual cómo se llegue a esa inmunidad híbrida, bien padeciendo la enfermedad y vacunando, bien vacunando y padeciendo la enfermedad. En este caso, se trata de una infección por BA1, por la variante Omicron, la inicial, BA1, en personas que la padecen, pues tienen una respuesta relativamente buena, evidentemente, a la BA1, porque se han infectado por ella, mediocre frente al resto de variantes, beta, etcétera, pero cuando esa persona encima tiene una dosis de vacuna o 2 dosis de vacuna, fijaros la diferencia tan importante para todas las variantes, incluso para Omicron. Y para las de la BA4 y la BA5, que son ahora mismo las que se prevé que en España sean mayoritarias en cuestión de poco tiempo, pues lo mismo, las personas que están vacunadas tienen una respuesta, pues, digamos, aceptable frente a variantes regular frente a BA4 y BA5, pero si esas personas han recibido por lo menos 2 dosis de vacuna, fijaros cómo BA4 y BA5 tienen una respuesta superior a las que están solamente vacunadas. Otro punto también nos ha generado controversia. Las vacunas mRNA, como se habla de ácidos nucleicos, pueden modificar el código genético de una persona. Claramente no, porque el fragmento que lleva o el gen que lleva que lleva la información que codifica la proteína S se une, entra en el citoplasma y en ningún caso entra en el núcleo. Por tanto, el proceso que hay aquí de lectura de la información en los ribosomas, para que luego salgan las células presentadoras de antígeno, el proceso no entra en ningún momento en el núcleo. Por tanto, no hay capacidad de que la vacuna de RNA mensajero pueda alterar el genoma humano. Cuarta dosis. Cuarta dosis, evidentemente, tendrá que ir en función de la situación epidemiológica. Esa situación epidemiológica de España en concreto será la que nos diga si habrá que ir a una cuarta dosis o no. Ya se ha adelantado que probablemente en otoño para un cierto segmento de población hará falta una cuarta dosis. Como anticipo, pongo hoy ha salido precisamente publicado, ya editado el artículo que habla del COVID en 2022. Es el comienzo del fin o el fin del comienzo. Tenemos que tener presente también, aparte de la epidemiología, o va claramente la epidemiología en función de la duración de la protección. Y como vemos en este esquema, este salió ayer, y además lo cogí porque era muy bonito. Con las series primarias hay una protección importante frente a la enfermedad grave, pero que va decayendo frente a la infección, y cuando ponemos un booster mejora muchísimo la protección frente a la enfermedad grave, que se mantiene, y sin embargo pues sigue cayendo otra vez la protección frente a la infección. Pero claro, esto de aquí no es finito, o no es infinito, es decir, no es para toda la vida, eso poco a poco va decayendo. Entonces, ahí el momento es cuándo vacuno y con qué vacuna. Han surgido, digamos, dos interpretaciones. Por una parte, la parte israelita, que entre la tercera y la cuarta deja un intervalo corto de 4 meses. Y se encuentra con que, después de la tercera dosis, el título de anticuerpos neutralizantes es similar a la cuarta dosis. Entonces, ese intervalo, lo que vienen a decir ellos es que esa cuarta dosis no mejora la respuesta a la tercera, sino que se pone a la altura de lo que se consiguió en la tercera, o sea, que restaura el valor. Nos quedamos en principio con esta idea, esto fue hace 3 meses, y luego aparecen los ingleses, que han sido de los grandes protagonistas de la vacunación COVID, y amplían el intervalo a 6 meses. Y fijaros cómo al emplear el intervalo a 6 meses hay una diferencia significativa. La cuarta dosis mejora la respuesta que se obtiene después de la tercera. Por tanto, la clave en una cuarta dosis sería dejar como mínimo un intervalo de 6 meses. Y si nos vamos a 9 meses, mejor. Pero claro, tiene que estar también en función de cuál es la situación epidemiológica. Y otro dato importante, que esta cuarta dosis hay una respuesta mejor cuando la cuarta dosis es de mRNA.
que cuando es de mRNA Spikevax, que cuando es de Comirnaty. Y ellos hablan en concreto la importancia de las pautas heterólogas, o sea, que esas pautas mixtas que hablábamos antes vuelven a aparecer en la cuarta dosis. Y la cuarta dosis, ¿cuánto dura entonces esa cuarta dosis? Pues los datos que tenemos es que, como era previsible, la duración va cayendo frente a la infección, pero sin embargo, frente a la enfermedad grave se mantiene. Eso nos está diciendo que, aunque han aumentado, ha habido cierto repunte en los cuadros hospitalarios, no es una situación tan dramática como la que hemos visto hasta hace unos meses. Y ya para acabar, las nuevas vacunas. Yo creo que es lo más interesante. Intentar, en un cortito tiempo, resumirlo. Las perspectivas que yo veo, por una parte, la inmunización intranasal. Hay un esquema muy bonito de una proteína S introducida en la enfermedad de virus Newcastle, que cuando se inyecta en ratones genera no solamente una respuesta inmune importante frente a todas las variantes, sin causar patología, y cuando a ese ratón le hacemos una instilación del virus, es decir, le hacemos un challenge, genera anticuerpos neutralizantes que impiden la replicación del virus tanto en fosa nasal como en pulmón, y no afecta para nada al parénquima pulmonar después de una infiltración, de una inhalación de virus salvaje. La segunda es una vacuna de RNA, pero autorreplicante. ¿Qué significa? Que el gen codifica el gen de la proteína S, pero codifica un gen de replicasas víricas, que hace que el ARN mensajero en estas vacunas autorreplicantes se esté expresando durante más tiempo que con las de ARN convencionales. ¿Qué significa? Que esa expresión va a dar lugar a que haya una respuesta inmune más mantenida y que se pueda bajar la cantidad de antígeno por vacuna. Hay una experiencia ya del laboratorio de San Diego de Arcturus en Vietnam con 16.000 personas que han finalizado la fase 3 y estamos pendientes de que se publique para ver datos de seguridad e inmunogenicidad. Y luego lo que creo que es más probable, que son las vacunas que habéis oído hablar, bivariantes o bivalentes, que son vacunas que en teoría llevan 2 cepas de SARS-CoV-2. ¿Qué aportarían? ¿Cuál sería el racional, el fundamento, las bases? ¿Por qué una vacuna bivariante? En principio porque sería una respuesta más potente, una respuesta más amplia, cubriría más y probablemente una respuesta más duradera. ¿Quién está trabajando ahora mismo en vacunas bivariantes? Son vacunas con un virus distinto al SARS-CoV-2 original, al de Wuhan. En principio, bueno, ¿por qué aparecen además estas nuevas vacunas? Entre otras cosas porque cuando comparamos los anticuerpos neutralizantes que genera la vacuna convencional frente a BA1 de Omicron y frente a BA4, BA5, hay una caída de títulos hasta de 4 o 3 veces y media. Es decir, que los títulos neutralizantes para la variante Omicron BA4, BA5 son muy inferiores para neutralizar que los que se necesitan para neutralizar la vacuna, la variante BA1 y BA2. Ese es el fundamento. Hay datos de Sanofi. Sanofi tiene una vacuna, básicamente es una vacuna monovalente de beta, no de Wuhan, y una vacuna bivariante que utiliza la original y la beta, y la respuesta frente a Omicron pues es aceptable, bastante buena. En eso están trabajando y probablemente, pues antes de que acabe el año, se dispondrá esa vacuna a utilizar como dosis de recuerdo. El approach de IPRA, que hablará más tarde mi compañero Tony, y luego la estrategia de la RNA mensajero, tanto de Moderna como de Pfizer. Moderna lo que está haciendo es, en una fase 2-3, está utilizando vacuna convencional, la de siempre, Wuhan, y otra que le llaman la 214. La 214 lleva la Wuhan más Omicron, bivariante. Y estamos hablando de cuartas dosis. Han recibido 2 dosis primarias, una primera dosis de recuerdo, y estamos hablando de la segunda dosis de recuerdo. O sea, la situación que sería para España en el próximo otoño. Datos, pues, ya digo, compara 50 microgramos de cada una, de la original y de la bivariante. Fijaros cómo frente a BA1, la variante BA1, fijaros la diferencia. En clarito, la vacuna convencional, y en oscuro, la vacuna bivariante. Frente, ya digo, a BA1. Pero lo más importante, esto salió antes de ayer, es frente a BA4 y BA5, que son las que están dando problemas ahora mismo prácticamente en todos los países occidentales. Fijaros la respuesta frente a BA4 y BA5. O sea, que sí que parece, por lo menos de la perspectiva inmunológica de anticuerpos neutralizantes, que esas vacunas bivariantes serán capaces de neutralizar y probablemente controlar la enfermedad por bivariantes BA4, por subvariantes BA4 y BA5. Y
nos podíamos preguntar, bueno, y el resto, con esta bivariante, ¿protegemos solamente frente a BA4 y BA5, o BA1 y BA2? No, protege frente a todas. Fijaros, alfa, beta y delta. La respuesta es mucho mejor frente al resto de variantes con la bivariante respecto a la monovariante. ¿Y cuál es lo de Pfizer? Pfizer monta una estrategia de personas que llevan 3 dosis de Comirnaty y se les pone bien una dosis no de 100 microgramos, sino de 30 o de 60, de la misma, de BNT 162B2, o bien monovalente con Omicron, o bien bivalente con original y Omicron BA1. Y la respuesta frente a BA4 y BA5 sigue siendo muy buena respecto a BA1. Fijaros cómo las respuestas frente al azul, en personas sin evidencia de infección, la respuesta a BA4 y BA5 es más baja cuando utilizan solamente, esta es la vacuna normal, bueno, sí, la respuesta frente a BA4 y BA5 es ligeramente inferior que frente a BA1, pero sigue habiendo títulos frente a BA4 y BA5 por encima del nivel inferior de cuantificación. O sea que parece que lo que vamos a tener para el próximo otoño será o bien la vacuna de Moderna bivariante o probablemente la vacuna bivariante de Pfizer. No hablo de la seguridad porque hasta ahora los datos, probablemente en algunas de ellas, la reactogenicidad ha sido ligeramente inferior a la que se encuentra después de la tercera dosis. O sea que no hay que esperar un aumento importante de la reactogenicidad. Y por mi parte esto es todo. Gracias. A continuación, Jaime Jesús Pérez Martín nos presentará la vacunación COVID en vulnerables y otras alternativas. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, Nati, por la invitación y gracias a vosotras, básicamente, por estar aquí. Y espero que os sea de interés. José Antonio, muchas gracias por la presentación. La verdad es que hay materia para discutir luego y para hablar luego. Y muchas gracias a Juan también por la presentación. Sí que quería dar 2 números, ¿no? Sabéis que el Lancet publicó la semana pasada, un artículo sobre la estimación de muertes evitadas por la vacunación. En esos números que has dado, yo creo que tenemos que dar un mensaje positivo. Y los números eran la reducción de mortalidad del 8 de diciembre al 8 de diciembre de 2021 era de 19,8 millones de personas salvadas gracias a las vacunas COVID. Yo creo que es una cosa que tenemos que resaltar. Y cuando te vas al suplemento y luego del suplemento a unas tablas de Excel, consigues el dato para España. Y el dato para España son 454.000 personas salvadas. O sea, realmente lo más gordo lo hemos hecho. Pero ahora tenemos que acabar de peinarnos, ¿eh? O sea, eso tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que ponerlo muy en valor todo lo que se ha hecho hasta ahora. Bueno, este es mi conflicto de intereses. He recibido y recibo ayuda de la industria para reuniones formativas, así como charlas y formación. Y luego ya pasando a lo que es propiamente las vacunas COVID, este es un metaanálisis de 51 estudios hasta octubre de 2021 y evalúa la efectividad vacunal frente a diferentes resultados en diferentes estudios, todos reunidos en este valor de metaanálisis. Como veis, frente a la infección grave, la efectividad era de un 89% en este metaanálisis, la hospitalización era de un 97%, la efectividad
La admisión en UCI era de otro 97% y la muerte era de hasta un 99% en la reducción en la efectividad de la vacuna. Realmente son unos datos muy esperanzadores. Pero cuando vemos este dato, este estudio de casos y control publicado en Reino Unido, como podéis ver aquí, cuando nos vamos al grupo esto es con Comirnaty y con la vacuna de AstraZeneca, y como podéis ver aquí, veis cómo el valor cambia de forma muy importante, tanto con la primera dosis como con la segunda dosis. Pasamos de valores medios de un 80% más a valores de un 60%. El grupo de inmunodeprimidos, desde el primer momento, se vio que, pues como por otra parte es lógico y lo sabemos, las vacunas COVID son vacunas y sabemos cómo funcionan y sabemos que, lógicamente, en inmunodeprimidos la efectividad va a ser menor. Esta es una diapositiva, bueno, la verdad es que yo creo que muchos somos fans de Sarah Olivier, que es una de las que presenta datos en el ACIP norteamericano, en las reuniones del ACIP. Yo, si queréis un poco más, las presentaciones de Sarah Olivier son tan esquemáticas y tan estupendas que te tienes que enamorar, ¿no? Y esta fue una presentación que hizo en julio de 2021 sobre el porcentaje de individuos que tenía respuesta a 2 dosis de vacuna ARN y, como podéis ver, el porcentaje baja de forma muy, muy importante en los trasplantes de órgano. También en los pacientes que tienen terapias inmunosupresoras. Estos son datos de diferentes estudios, mucho menos en hemodiálisis, que como veis tienen una respuesta cercana a la respuesta normal, y en pacientes con cáncer, dependiendo de qué cáncer, lógicamente los azules oscuros son los pacientes con cánceres hematológicos, tienen una muy peor respuesta que el cáncer de órgano sólido, que tiene una respuesta mejor. Pero en cualquier caso se define bien cuáles son los pacientes que tienen peor respuesta y que van a tener, por lo tanto, peor protección. La respuesta, incluso aunque administremos terceras dosis, es subóptima. Este es un trabajo publicado con una N relativamente pequeña, pero que al final se reproduce bastante en otros trabajos, que es una N de 245 pacientes trasplantados renales y 51 personas con leucemia en tratamiento. Y lo que vemos es que después de la dosis 3 no se consigue un aumento de la tasa de respuesta en ninguno de los dos grupos. Hay muchos estudios, los franceses especialmente empezaron publicando con datos de incluso con cuarta dosis, y es verdad que había personas que se lo convertían después de la cuarta dosis, pero bueno, hay una parte importante de este grupo que se queda sin cubrir a través de la vacunación. Y además, luego, por si fuera poco, surgió el tema de Omicron, ¿no? Lo ha comentado José Antonio un poco. Omicron ha supuesto un desafío porque realmente las vacunas convencionales hemos visto que frente a la infección con Omicron la protección baja de forma muy importante en muy poco tiempo, incluso con dosis de recuerdo. Lo que sí que mantiene es una protección adecuada, aunque de determinados grupos de edad puede ser algo menor, frente a la enfermedad grave, hospitalización y muerte. Pero evidentemente cuando la efectividad frente a la infección baja mucho, algo va a bajar la efectividad frente a la enfermedad grave, con lo cual Omicron ha supuesto un desafío. Y en estos pacientes de alto riesgo que se determinaron por umbrales de anticuerpos de menos de 700 Baus por mililitro, la cuarta dosis restauraba los niveles de anticuerpos después de las terceras. Sin embargo, los títulos neutralizantes para Omicron eran 4 o 7 veces menores que los que se obtenían para Delta y hasta 10 veces menores que los que se obtenían frente a la variante original de Wuhan. Es decir, que realmente supone un reto en protección de los pacientes en general de la población y de estos pacientes en concreto. Y lo que es muy importante, y eso se empezó a ver ya en verano del año pasado, tanto en Israel como en Estados Unidos, es la carga de enfermedad. En la carga de enfermedad, en esta población que en Estados Unidos supone, por un estudio de JAMA de 2013, un 2,7% de la población, tumores sólidos y hematológicos, trasplantados,
inmunodeficiencias primarias, personas con VIH o tratamiento con inmunosupresores, suponían en Estados Unidos en verano del año pasado el 44%, ese 2,7% de la población suponía el 44% de los ingresos hospitalarios en ese momento. Es verdad que probablemente en momentos posteriores no haya sido un porcentaje tan alto, porque a lo mejor estábamos en luna de miel en las vacunas en ese momento, ¿no? Porque estábamos en un momento en que había pasado poco tiempo desde que habíamos empezado a vacunar. Pero también suponía un 40% de los ingresos de Israel. Nosotros, en Murcia, el Servicio de Epidemiología, yo os lo quiero comentar, ha hecho un análisis de los datos regionales y lo que hemos visto es que en los trasplantados renales ha habido el mismo número de muertos entre el mes de enero y abril de 2022, que han sido 14 en concreto, que durante todo el año 2021 y el doble de los que hubo en 2020. Es decir, yo creo que esta población está especialmente a riesgo. La letalidad ha bajado, pero al ser Omicron una variante que ha sido con tal capacidad de difusión y además al quitar las medidas no farmacológicas ha hecho que realmente el número de casos y las incidencias hayan sido altas y mantenidas, y eso ha llevado a que muchas personas con una patología, con una inmunodepresión, se han visto en una situación en la que no se habían visto antes durante la pandemia, porque probablemente por el virus, probablemente también porque haya habido una cierta relajación propia, porque es imposible estar alerta durante toda la vida para estas cosas, pero sí que es verdad que estamos en un momento delicado para estas personas. Y en estas alternativas, bueno, pues ha surgido ya desde el casi principio de pandemia el uso de anticuerpos monoclonales, como le llaman por ahí, Tixagicilga, porque es imposible decir el nombre completo, digamos Tixagicilga, también conocido en la marca comercial Ebusel. Es una combinación de dos anticuerpos monoclonales que se unen a diferentes epítopes del virus, que son de alta potencia, mantienen una actividad neutralizante frente a variantes de preocupación, que lo veremos luego, tienen una vida media larga, o sea, al fin y al cabo es una terapia, o sea, es una inmunización pasiva, con la diferencia de la larga vida media que tiene respecto a las inmunoglobulinas que hemos tradicionalmente usado. El perfil de seguridad es favorable, tiene eficacia en poblaciones de alto riesgo, que vamos a ver, la administración es por vía intramuscular y la dosis, la posología es de 150 miligramos por 1,5 mililitros de cada uno de los anticuerpos. El mecanismo de acción es básicamente evitar la entrada del virus en la célula. Es un mecanismo de acción que no requiere de inmunidad celular y que confía únicamente en los anticuerpos monoclonales por sí mismos. El estudio fundamental de este anticuerpo monoclonal es el estudio de ensayo clínico PROVENT, que se publicó hace relativamente poco en el New England, pero que sí que estaba en las fichas técnicas ya previamente. El objetivo del estudio es un ensayo para evaluar la eficacia de una dosis, comparando con el placebo para la profilaxis preexposición de COVID, que yo creo que esta es la novedad respecto al uso de anticuerpos monoclonales y que vamos a verlo muy pronto en otras patologías, el uso de anticuerpos monoclonales. Se incluyeron personas mayores de 18 años con riesgo aumentado o respuesta no adecuada a la vacuna. Se requería tener una serología negativa, es decir, no haber pasado la enfermedad, y tener una PCR negativa en el momento de la administración del fármaco. Una cosa que probablemente de ahí derivó el tema de la exigencia de una PCR negativa cuando en administración no de ensayo clínico, sino en el uso habitual. Y como criterios de exclusión, pues la historia de infección confirmada por COVID, por SARS, por MERS, que eso todo ya es raro, realmente en los países que se hizo el ensayo es especialmente raro, vacunación previa o tener algún tipo de anticuerpo monoclonal previo. Se aleatorizó 2:1, 2 con tratamiento, 1 con placebo, y como objetivos primarios la infección sintomática en los 183 días posteriores a la administración, y los datos de seguridad eran hasta 15 meses. Creo que cumplen más o menos ahora los datos de seguridad. O sea, el ensayo clínico se realizó en Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica, Francia y España. Y la muestra fue de 5.000, prácticamente 200 personas. En cuanto a las personas, bueno, las características de la muestra la vamos a ver en otra diapositiva a continuación. La edad, mayores de 60 años, el 43%, y bueno, pues con etnias diversas, especialmente la más importante, la blanca, con
con el 73%. Las características de la muestra: enfermedad cardiovascular el 8,1%, obesidad 42%, adultos mayores o igual de 60 años del 43%, insuficiencia renal crónica 5%, enfermedad hepática un 4,6%, EPOC 5% e inmunosupresión un 3,8%. Y bueno, estos son los resultados de eficacia primaria. Los resultados de eficacia primaria alcanzó el 77% y luego, cuando se reevaluó, mantenida durante 6 meses, la eficacia fue del 83%. Bueno, como podéis ver, esta es el grupo del Ebusel y el otro, el azul, es el grupo placebo. Estas curvas que nos hemos aficionado tanto durante esta pandemia. Y en cuanto la eficacia fue consistente entre los diferentes subgrupos en los que se evaluó y se mantuvo durante las olas hasta Delta. Ómicron no está dentro del ensayo clínico. 0 casos graves en tratados frente a 5 casos en el grupo placebo y registraron 2 muertes, que las 2 fueron en el grupo placebo. Y bueno, evidentemente, como el ensayo clínico no se había realizado durante el tiempo de circulación de Ómicron y Ómicron ha supuesto un cambio tan radical, había que hacer una evaluación de cómo se iba a comportar el anticuerpo monoclonal en la circulación de Ómicron. Y esta es una diapositiva que resume cómo se comporta. Lo que se hace es que se utilizan ensayos de neutralización de pseudovirus para comparar la actividad de neutralización de anticuerpos desarrollados comercialmente frente a cada una de las variantes en comparación con variantes específicas. Y cuando vamos a la concentración inhibitoria del 50% del virus, lo que vemos es que los datos más preocupantes los tuvimos con BA1 y BA11. Como veis, las concentraciones eran de 232 y de 806. Ahí realmente, yo creo que muchos pensábamos que este anticuerpo monoclonal había perdido su posibilidad de uso. De hecho, fue cuando Estados Unidos aumentó la dosis a doble de la recomendada inicialmente, cosa que la Agencia Europea del Medicamento la dejó en las dosis iniciales, pero Estados Unidos aumentó. Pero bueno, las cosas de los virus mutan, a veces mutan para que sean menos efectivas las vacunas o los anticuerpos y otras para que sean más. Y como veis, BA2, la concentración baja a 8, que es prácticamente las mismas concentraciones necesarias para neutralizar las variantes originarias. Es decir, que habríamos vuelto casi al principio y, de hecho, en cuanto a los datos de protección, esperaríamos datos muy similares a los que habríamos tenido en el ensayo clínico. Y BA3 y BA4-5 aumenta, pero no aumenta, por supuesto, a los niveles. La necesidad de concentración aumenta, pero no aumenta ni de lejos. O sea, aumenta un poco, pero no nada que ver con las concentraciones que necesitaba para neutralizar el virus BA1, BA1.1. Es decir, que con las variantes que tenemos ahora mismo, el anticuerpo neutralizante, en principio, el anticuerpo monoclonal debería funcionar similar o bastante parecido a los datos que tenemos del ensayo clínico. Hay algunos datos, yo os voy a traer 2 estudios de efectividad. Hay alguno realizado específicamente durante la circulación del BA1 y BA1.1, que los datos son negativos, pero por otro lado es esperable, un estudio en Francia. Y hay algunos datos positivos. Este es un estudio retrospectivo realizado en Estados Unidos, en el Departamento de Veteranos, y lo que vieron es que el hazard ratio frente a la infección era de 0,31, es decir, la efectividad era de 69%, frente a hospitalización era de un 87% y frente a muerte de un 67%. Se hizo la evaluación en el periodo de enero-abril de 2022 y se empezaron a administrar las dobles dosis en Estados Unidos desde finales de febrero de este mismo año. Esta es la curva frente a todos los eventos relacionados con COVID en el grupo placebo. Bueno, en el grupo no es un grupo placebo porque es un estudio de efectividad. En el grupo en el que no se habían administrado el anticuerpo monoclonal, arriba, y en el que sí que se había administrado el anticuerpo monoclonal, ¿vale? Y este es el segundo trabajo que traigo y el último, porque hay varios, pero realmente es que son complicados. Son trabajos que no son sencillos porque no tienen un grupo control, porque al final muchas veces la evaluación es compleja
y habrá que ir viendo progresivamente mejores estudios de efectividad, ¿no? Este es un estudio realizado en Francia en que 412 trasplantados renales recibieron anticuerpo monoclonal, 267 patología renal, 267 tenían trasplante renal. Se realizó entre enero y febrero de 2022 y los pacientes que habían recibido la inmunización pasiva, es decir, el anticuerpo monoclonal, se observó que tenían una menor, de forma significativa, menor infección frente a formas graves y no graves. Y el estudio tampoco precisa mucho más. Por eso os digo que estos estudios de efectividad todavía están un poquito, pues esperamos que haya estudios de efectividad mejores en poco tiempo. Y no se registraron efectos adversos graves. ¿Cuál es la situación actualmente en España respecto a esta alternativa? Pues está autorizado por la EMA a partir de los 12 años, con menos de 40 kilos, o sea, al menos tiene que tener 40 kilos de peso la persona a la que se lo administremos, y las personas candidatas a recibirlo son receptores de trasplantes, progenitores o del órgano sólido, de terapias celulares, inmunodeficiencias. Bueno, yo creo que está en el protocolo de la Comisión de Salud Pública, que además ha sido refrendado por FACME recientemente y creo que recordar que se publicó la semana pasada. No vamos a ir haciendo un repaso, básicamente son inmunodeprimidos y aquellas personas que puedan tener una anafilaxia a la vacunación, o sea, que no puedan vacunarse. Y muy importante, si os acordáis, antes se solicitaba que hubiera una serología previa. Ahora mismo lo que se hace es que se amplía a cualquier persona con un alto grado de inmunosupresión, ya sea debido a patología o tratamiento, teniendo en cuenta el criterio clínico individualizado. O sea, que se puede hacer, en algunos casos en que no cumpla totalmente los criterios, se podría abrir si el clínico así lo decide. El umbral de 260 BAU se considera orientativo y no requisito. Lo que dice en concreto el documento es que preferentemente en los que se pueda demostrar de forma objetiva una respuesta inadecuada a la vacunación, y ante los resultados de serología se puede considerar si la respuesta es adecuada a la vacunación, se valorará el resultado junto con el grado de inmunosupresión y el riesgo personal del paciente, y en función de eso se le podría prescribir el fármaco, y si hay una respuesta inadecuada a la vacunación sería candidato directo a la administración de anticuerpo monoclonal. Se puede administrar 15 días después de la vacunación, y muy importante, porque yo creo que era una de las cosas que nos estaba complicando más la vida a todo el mundo, es que no hace falta una petición individualizada a la Agencia del Medicamento y no hay requisitos específicos de seguimiento de los pacientes. Es decir, no hace falta lo que teníamos de hacer PCRs cada 3 meses en el protocolo anterior, que aquello era una cosa bastante complicada de poner en marcha. Y una cosa muy importante, que las medidas, nosotros en el protocolo lo pusimos, que las medidas farmacológicas no nos hagan olvidar ni relajarnos en las medidas no farmacológicas con estos pacientes. Estos pacientes tienen que seguir todo el protocolo de medidas no farmacológicas, como evitar el uso, o sea, tener el uso de mascarilla, distanciamiento social, etcétera, al menos mientras haya momentos en que haya olas epidémicas, y de momento parece que no nos libramos de ella. Y también tampoco nos olvidemos de vacunar a los contactos, y además de vacunar a los contactos, intentar que cumplan las mismas medidas que los mismos pacientes. Como conclusiones, bueno, pues una pequeña parte de la población representa una gran carga de enfermedad grave. Os hemos comentado los datos de Murcia, pero creemos sinceramente que los datos de Murcia son extrapolables a cualquier otro sitio donde se haga el trabajo. O sea, al final, esos 14 fallecimientos en trasplantados renales en 4 meses respecto a los 12 meses del año pasado, cuando el año pasado tuvimos una tercera ola tremenda en que todavía no habíamos vacunado, pues es muy de concienciarnos y de tener a estos pacientes como prioridad absoluta, ¿no? En personas inmunodeprimidas, la vacunación, incluso cuartas dosis, no consiguen totalmente el efecto deseado. El uso de inmunización pasiva no es algo nuevo, aún parece que es nuevo porque le damos anticuerpo monoclonal, pero no es nada nuevo, lo hemos estado usando de forma sistemática y reiterada. Los más jóvenes a lo mejor no, los que ya hicimos hace unos años la residencia, yo me acuerdo que dábamos inmunoglobulina frente a la hepatitis A a los viajeros, o sea, que es una cosa que hemos hecho y que lo nuevo de esto es que es mejor y que tiene una duración más larga, ¿no? Los anticuerpos monoclonales de larga duración suponen una alternativa. Contamos con un buen estudio de eficacia, los datos de efectividad todavía son limitados y, como os comentaba antes, no hay que olvidar las medidas no farmacológicas.
Nada más. Gracias, Jaime, por tu presentación. A continuación, Antoni Soriano nos presentará las vacunas para SARS-CoV-2 en la población pediátrica, ARN mensajero o existen otras opciones. A continuación, hay que apretar todo el rato. A continuación, ahora, gracias. Antoni Soriano nos presentará vacunas COVID-19 en población pediátrica, ARN mensajero o existen otras opciones. Hola Juan, buenos días a todos, todas. Especial ilusión estar aquí entre vosotros porque sobre todo agradecer a Javier, a Nati y a Mara la invitación. Para mí me hace especial ilusión porque os explicaré una historia real. Mi hermana en la primera ola pandémica estuvo a punto de fallecer, ha quedado con secuelas y eso fue debido a la no vacunación que hemos podido ofrecer a nuestra población posteriormente. Por tanto, esta charla va dedicada a ella y me hace especial ilusión estar presencialmente entre vosotros. Os hablaré complementando lo que ha comentado José Antonio y Jaime. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Trabajo con Gilead para un ensayo clínico de Remdesivir en población pediátrica y también colaboramos en el estudio de IPRA que comentaré posteriormente. Esto es mi índice de la charla. Hablaré de características epidemiológicas y clínicas de la COVID en la población pediátrica, sobre todo centrándome en mortalidad y morbilidad, las características del virus y del proceso de replicación viral que darán paso a las características de las vacunas disponibles y centrándome en los ensayos clínicos de nuevas vacunas no basadas en ARN mensajero. Y finalmente unas conclusiones. Bueno, soy coordinador de una red de más de 170 pediatras de atención primaria y hospitalaria en Cataluña y todo esto empezó en un grupo de WhatsApp, en una charla entre nosotros para intentar encontrar respuestas a las preguntas que nos planteamos en marzo-abril del 2020, sobre todo en cuanto a transmisibilidad, qué papel jugaban los niños y niñas en la transmisibilidad de la COVID. Luego se fueron uniendo, como podéis ver aquí, cantidad de instituciones. Todas ellas han generado multitud de trabajos. Hemos creado un grupo emergente en atención primaria para estudiar infecciones pediátricas y finalmente tenemos datos en abierto para poder aportar nuevas evidencias en el futuro. Bien, las características de la población pediátrica en relación a COVID, existe un gradiente de edad que se ha ido manteniendo durante toda la pandemia. Tenemos dos cuadros graves, el síndrome inflamatorio multisistémico, que parece que últimamente la incidencia ha bajado, y el síndrome de COVID persistente. Y todavía tenemos incógnitas sobre el futuro de estas dos entidades. En la edad pediátrica, y sobre todo especialmente en los menores de 12 años, fueron difíciles de identificar comorbilidades que supusieran un factor de riesgo para la mala evolución. Disponemos de datos actualmente que demuestran que los pacientes neurológicos crónicos con discapacidades graves respiratorios crónicos o cardiópatas o obesidades importantes constituyen factores de riesgo de gravedad en esta población. Y no puedo dejar de mencionar el gran esfuerzo diagnóstico que se ha hecho a nivel escolar, a nivel de atención primaria, para poder diagnosticar a esta población en relación a SARS-CoV-2. Y esto dificulta a veces la interpretación de los datos de mortalidad, debido a pruebas que pueden ser positivas e incidentales, porque todos los pacientes que ingresan al hospital se les hace una PCR y con Omicron esto ha sido la bomba, ¿vale? Entonces, en la situación, este es el último informe del Ministerio de 30 de marzo que incluía la población pediátrica en sus resultados. Tenemos en esa fecha, final de marzo, teníamos 52 muertes en la población pediátrica hasta 19 años en España.
¿Esto ha cambiado con las variantes? No, parece que no. En cambio, sí que ha mejorado, sobre todo en población de edad avanzada. Hay un nuevo artículo, un preprint, la moda de los preprints, como que nos ha traído la pandemia, pero en Inglaterra, en Reino Unido, evalúan todos los niños y adultos jóvenes menores de 20 años con prueba positiva para SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia, y lo que hacen es atribuir la causa de fallecimiento a 100 días después de esta prueba positiva. En el periodo hasta diciembre del 2021 se siguen estos pacientes usando bases de datos nacionales, cuestionarios de vigilancia, informes de autopsias, en una población de referencia de más de 13 millones, y podéis ver aquí que a pesar de la estimación de la incidencia de infección muy elevada, los números de mortalidad que podéis ver aquí en este eje a la derecha se mantienen bajos en esta población. Los resultados concluyen que ellos tienen 81 muertes, nosotros estábamos hablando de 52, fueron por COVID. La mortalidad se asoció sobre todo con la edad, con comorbilidades subyacentes, como he comentado, y con un intervalo más corto entre la prueba positiva y la defunción. De hecho, un 50% ocurrieron en los 7 días posteriores al diagnóstico, y más de 3/4 partes, 3 de cada 4, tenían alguna comorbilidad importante asociada. Estimaron que una tasa de mortalidad por infección de SARS-CoV-2 estaba alrededor de 0,7 por cada 100.000 infecciones por este coronavirus, y las muertes siguen siendo extraordinariamente raras en esta población, pero siguen estando ahí, con lo cual tenemos que plantear nuevas estrategias de cara a esta población. ¿Por qué la mortalidad es tan baja en esta población? Pues han salido multitud de estudios, no me entretendré en este tema, pero hay una inmunidad innata, sobre todo muy robusta en los niños pequeños, sobre todo en los menores de 2 años, y hay también una proporción mayor de producción de anticuerpos neutralizantes que se mantiene durante más tiempo que en la población adulta, y que esto podría generar también, hay otras hipótesis que hablan, por ejemplo, de respuesta cruzada con otros coronavirus humanos, etcétera. Todas estas hipótesis parece que van consolidándose a lo largo de la pandemia. ¿Qué hemos hecho en este grupo que os comentaba? Pues hemos estudiado la transmisibilidad en los hogares, y hemos visto que el 70% de los casos pediátricos eran casos secundarios a no adulto, frente a un 7% que eran casos índices pediátricos. Esto es una publicación que tuvimos ya en el marzo del año pasado en el Clinical Infectious Disease. También hemos estudiado el papel de las escuelas en cuanto a valorar la evolución de la incidencia por SARS-CoV-2 durante el curso anterior, y se hizo un enorme esfuerzo diagnóstico, y a pesar de ese esfuerzo diagnóstico la incidencia de la infección fue menor que en la población general, y esa incidencia aumentó fuera de los periodos escolares, es decir, cuando los niños y niñas estaban en periodos de vacaciones, Navidades, Semana Santa, la incidencia aumentó. Eso también lo podéis tener publicado. También hemos estudiado la importancia del factor edad, como comentaba antes. Veis el gradiente claramente, estos son diferentes etapas educativas. El gradiente de la R, del número de contagios a partir de un caso inicial, aumenta con la edad, y se mantiene. Este artículo tiene su réplica actualmente en otro que estamos a punto de publicar, y se mantiene también con las nuevas variantes. Hemos puesto en marcha un proyecto de escuelas centinela. Tenemos 23 escuelas en Cataluña que estamos, donde evaluamos la incidencia, donde estamos determinando anticuerpos y estamos determinando también pruebas para ver si hay algún cambio en cuanto a seroprevalencia. Os enseñaré algunos resultados. Aquí podéis ver, por ejemplo, en esta imagen, esto es febrero del 2021, teníamos una seroprevalencia, presencia de IgG frente a SARS-CoV-2 que iba aumentando a medida a lo largo de la edad. Llegaba a un 19% de los ciclos superiores, un 22% en el personal, y la seroprevalencia ahora, en mayo del 2022, podéis ver que prácticamente es más del 95% en todas las etapas educativas, y en las etapas de infantil llega casi hasta el 50%. Con lo cual prácticamente todo el mundo se ha infectado con esta nueva variante, y aquí podéis ver la evolución en barras
en barra azul podéis ver en abril-mayo del 2022 cómo en las etapas de primaria y secundaria las seroprevalencias superan el 70% y 90% en ciclos superiores. Vacunación en este proyecto de Escuelas Centinela pues, ha ido bien. En estudiantes, por ejemplo, en personal docente, en octubre del 2021 teníamos una cobertura vacunal del 97%, y en estudiantes de secundaria, menores y primaria, esta vacunación en enero del 2022 era del 77%, y en los de bachillerato llegaba al 96%. Ha incrementado a lo largo del tiempo. ¿Y hay dudas en cuanto a la vacunación? Esto también lo preguntamos. Pues no, los adolescentes se han vacunado, se están vacunando. Mucho más quizá que la población adulta joven de 20-40 años, pero los adolescentes se han vacunado. Podéis ver aquí que, por ejemplo, el rechazo a la vacunación representa en enero de este año en la población de más de 16 años del 2,6% solamente. ¿Qué hemos hecho también? Hemos analizado la efectividad del mandato de las mascarillas en los centros escolares, no la efectividad de la mascarilla como medida de prevención, sino qué representa para un niño o una niña de primaria llevar una mascarilla 8 horas al día durante 5 días a la semana, si realmente ese mandato es efectivo o no. Pues podéis ver que sobre una población de casi 600.000 alumnos, de más de 1.900 escuelas y que representan 28 grupos burbuja, estudiamos tasa de ataque secundario, incidencia y número R, número de contagios, y podéis ver que se mantiene ese gradiente de edad que comentaba antes en esta imagen, y que la incidencia, como podéis ver aquí abajo, sigue es lineal y se mantiene ese gradiente de edad, y no hay diferencias significativas en relación a tasa de ataque secundario y el número R entre los que no llevan mascarilla, los de P5 y los de primero de primaria. No estoy diciendo que la mascarilla no sirva, pero obligar a un niño o una niña de primaria, de segundo de primaria, a llevar mascarilla durante 5 días a la semana, quizá no es una medida que sea efectiva del todo. Centrándome en las características del SARS-CoV-2 y en la replicación viral, bueno, no me extendré en este tema, pero el genoma del SARS-CoV-2 es una cadena sencilla de ARN de sentido positivo que está empaquetado con una proteína N, que la envoltura viral conforma 3 proteínas, que es la proteína M, la E y la S. La espicular es la que nos interesa porque tiene una capacidad antigénica más robusta. La S está dividida en 2 subunidades, la S1 y la S2, y dentro de esa proteína S tenemos un dominio que es el dominio que es capaz de unirse al receptor celular y es el que nos interesará de cara a las nuevas vacunas que comentaré a continuación. Es un genoma muy importante, largo, de más de 30.000 genes. Genera, por ejemplo, el complejo replicasa transcriptasa en una parte de él, que es el que permite después la transcripción y la generación de estas proteínas capsulares. Aquí tenéis el proceso de replicación viral, ya os digo, seguro que lo tenéis muy asumido. Pero para las vacunas ARN mensajero que comentaba José Antonio antes, no podemos administrar esa vacuna, ese ARN mensajero de forma sin ninguna cápsula, porque la célula huésped no podrá integrarla y no podrá empezar el proceso de replicación, de generación de la proteína S, con lo cual no generaremos una inmunidad robusta. Con lo cual necesitamos nanopartículas y necesitamos también una buena capacidad de expresión de esa proteína S que junto a la inmunidad innata y posteriormente la inmunidad adaptada, la inmunidad celular a partir de CD8, CD4, nos generará esa inmunidad que durará durante unos meses. A día de hoy en España tenemos administradas más de 5 millones estos son datos del Ministerio, de final de mayo, más de 5 millones de vacunas en esta población pediátrica. Y nosotros lo que quisimos es evaluar el riesgo de miocarditis, que como sabéis ha sido un tema estrella durante toda la pandemia en relación a la vacunación por COVID. Recogimos datos de miocarditis en los periodos
previos a la pandemia, desde 2016 a 2020, y vimos que el riesgo de miocarditis en los vacunados no difería al de la población general, al de la población que teníamos previamente recogida, y en total vimos final de noviembre de 2021 recogimos 51 casos de miocarditis, de los cuales 10 tienen, sobre todo afectan a la población adolescente joven de 18 a 24 años, 17 son de sexo masculino y a pesar de ese cuadro de miocarditis ninguno falleció y la evolución de todos ellos fue buena. Con lo cual, estos son datos del CDC, el riesgo de miocarditis después de una infección por COVID por SARS-CoV-2 es 10 veces superior al que representa el riesgo de una vacunación con una vacuna ARN mensajero. Corroborando lo que comentaba José Antonio, este artículo de esta semana del JAMA compara pautas heterólogas y compara dos vacunas, la de Pfizer y la de Moderna, y el riesgo de miocarditis o pericarditis, comparando esas dos vacunas, es bajo, pero es más bajo en la vacuna de Pfizer. Y podéis ver aquí que si se amplía el intervalo entre la primera y la segunda dosis, como comentaba él antes, ese riesgo disminuye prácticamente a cero. ¿Qué estamos viendo con la vacunación de COVID en la población adolescente? Pues que la incidencia de aquel cuadro de síndrome inflamatorio multisistémico está descendiendo. Hay un 91% de efectividad de la vacuna para proteger de este cuadro, y esto ya se vio en una publicación en JAMA a principios de este año, donde la incidencia de casos de cuadro inflamatorio multisistémico en los no vacunados era superior a los vacunados frente a COVID. ¿Qué nuevas vacunas tenemos? Tenemos vacunas de proteínas, de subproteína, de fragmentos de proteína que están conjugados con adyuvantes, que era el clásico diseño de vacunas que teníamos nosotros en mente con otras que conocemos todos hasta ahora. Y hasta el momento actual tenemos más de 80 vacunas contra COVID basadas en estas subunidades proteicas. Están en desarrollo todas ellas y es necesario para desarrollarlas una plataforma eficaz y una infraestructura muy potente. Ha salido ya anteriormente. Es muy importante que estas vacunas nuevas generen anticuerpos neutralizantes y una buena inmunidad celular. Lo que se ha visto es que si nos centramos en el dominio de unión al receptor AC2, la capacidad neutralizante es muy superior a que si administramos una vacuna con una proteína completa, un S1 o una S2, y lo que estamos generando desde IPRA, que es la vacuna RBD-CoV, es una vacuna basada en este dominio que genera anticuerpos neutralizantes, no genera esos anticuerpos no neutralizantes que pueden amplificar la respuesta viral y pueden generar más daño que beneficio. Hay una buena plataforma de células, de líneas celulares que nos garantiza una producción de millones de dosis en poco tiempo, y tenemos un adyuvante identificado que nos permite esta duración de esta respuesta frente a estos antígenos recombinantes. Se utilizaron en modelo animal inicialmente en esta vacuna diferentes adyuvantes, todos ellos con buena respuesta. Como podéis ver aquí, la respuesta era mayor o más robusta cuando nos centramos en el dominio frente al receptor, frente a la proteína S1, y se ha demostrado que induce una respuesta de tipo TH1 que tiene menor riesgo de esta amplificación con anticuerpos, que muestra un buen equilibrio entre la respuesta TH1 y el título de anticuerpos neutralizantes, que la ampliación y producción futura de esta proteína puede ser rápida y sencilla con respecto a la producción de la proteína S1, que además este antígeno prescinde de otros epítopos, como comentaba antes José Antonio también, de la proteína S1, que al no ser relevantes para inducir anticuerpos neutralizantes podrían tener ese efecto adverso, y esto se ha corroborado también en diferentes variantes y subvariantes, con Omicron también. Es decir, esta vacuna nos ha
amplía el espectro de vacunas de cara al futuro. Además, no necesitan una cadena de frío, se pueden almacenar entre 2 y 8 grados. Tienen un perfil de seguridad muy bueno y, de alguna manera, lo que estamos consiguiendo es que de la variante de Wuhan original se ha conseguido una vacuna recombinante con bivariante, con la proteína S1, perdón, con el dominio de alfa y el dominio de beta. Esto nos permite empezar a diseñar estudios, ensayos clínicos en fase 1 próximamente y esperamos que a final de año podamos ya empezar a tener algunos resultados, ¿vale? Estamos liderando este paquete de trabajo. La idea es un ensayo multicéntrico, un ciego, en fase 1-2, en población pediátrica, y estamos evaluando si es una vacunación primaria, si vamos a utilizar una aproximación de vacunación primaria o vamos a utilizar dosis de recuerdo en esta población, sobre todo en adolescentes. Hay publicaciones ya en este sentido, en este tipo de vacunas. Esta publicación en New England, donde a partir de me parece que eran 24.000 voluntarios, pues redujeron, la eficacia fue de más del 70% para efectos de enfermedad grave. Y este otro artículo también, pues podéis ver aquí que la eficacia vacunal con estas nuevas aproximaciones, estos nuevos diseños, pues es muy robusto. ¿Qué tenemos? Este es el panorama de las subvariantes, variantes que hemos tenido a lo largo de la pandemia, muchos colores y podéis ver aquí el proceso de recambio de estas subvariantes muy rápido, cada vez más rápido. Tenemos ahora en el hospital, a semana 24 de este año, más del 67% de variante BA5. Y esto, si no nos ponemos las pilas e intentamos avanzar en el diseño de nuevas vacunas, las vacunas ARN mensajero quizá nos queden muy limitadas. Comentaba José Antonio algunas nuevas vacunas ARN mensajero, pero quizá tenemos que aplicar nuevos diseños. De hecho, tenemos 5 tecnologías diferentes que se han utilizado en las plataformas para la vacuna frente a COVID. Existen muchas razones que justifican la necesidad de desarrollar una amplia gama de vacunas frente a COVID disponibles no solo en nuestro entorno, sino en todo el mundo, y para controlar la pandemia. Y existen otros factores importantes a tener en cuenta: la facilidad para incluir a la vacuna en el calendario habitual, la necesidad y frecuencia de dosis de refuerzo, el coste importante, considerar la logística de la cadena de frío, la escalabilidad de la fabricación, la aceptabilidad por parte de la población. Nos tenemos que explicar mejor quizá, y ayudas a iniciativas locales o producción regional. Las vacunas recombinantes tienen la ventaja de no requerir condiciones de frío extremo para su almacenamiento, que quizá las hacen más fáciles de usar en atención primaria, sobre todo y también en países con pocos recursos. Quiero acabar con una frase de la población pediátrica es 1/4 de la población mundial, pero es todo nuestro futuro y nos tenemos que volcar para prestar una mejor atención a esta población. No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana. Quiero acabar dando las gracias por vuestra atención y con esta fotografía. Aquí está Javier con Andy Pollard. Son 2 de mis grandes mentores en todo el tema de vacunas e infecciones, a los cuales les agradezco mucho su ayuda. Gracias. En primer lugar, daros la enhorabuena a todos por vuestras magníficas presentaciones, bastante aclaratorias de, pues eso, ¿no?, de los puntos calientes, como los ha denominado
José Antonio, que tenemos en COVID a día de hoy. ¿Alguna pregunta por parte del público? Supongo que habrá muchas, ¿no? Por aquí delante. Hola, gracias. Bueno, gracias porque ha sido todo clarísimo. Yo creo que esto, bueno, soy pediatra, Beatriz, soy pediatra, y creo que esto tendría que ser obligatorio, porque a la hora de explicar a los papás, en nuestro caso, o a los pacientes, pues nada, lo habéis hecho súper clarísimo. No sé. Mi pregunta, Toni, ¿qué pasa con los niños de la era post-COVID? Los que han nacido, porque claro, los niños en la etapa preescolar en el 2020, los que tenían 3 años, ya habían tenido 2 años de guardería. Los niños que hoy tienen 3 años no han tenido 2 años de guardería. ¿Qué pasa con su inmunidad celular? ¿Qué pasa con su respuesta al COVID? De hecho, estamos viendo COVID en niños cada vez más pequeñitos y son los que van a acabar ingresando. Bronquiolitis por COVID o con COVID. Bajaremos la edad de vacuna. Todo esto de que los niños no enfermaban por COVID con los niños de la era post-COVID, ¿qué pasa con ellos? Gracias, Bea. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Gracias, Beatriz, por la pregunta. Muy buena pregunta. Tenemos datos que los niños inicialmente, sabéis que en la primera ola de pandemia el infradiagnóstico fue algo general y quizá no teníamos datos suficientes. Sabemos que los niños se infectan. Lo que sabemos es que a nivel de mucosa tiene una capacidad de contener el virus mucho mayor que los adultos. Y esto se ha demostrado en diferentes estudios. No me he entretenido a plasmar en diferentes diapositivas, pero quizá el niño o niña de 2, 1, 2, 3 años tolera mejor el SARS-CoV-2, y es así, que no otros virus respiratorios. Estoy principalmente centrándome en el VRS. Sabemos que hemos tenido picos de epidemia de VRS durante la pandemia fuera de estación. Y ahí está, creo que nuestro mensaje tiene que ser de acuerdo. Tenemos casos de infección por VRS en la población pediátrica, en los lactantes, en los más pequeños. Nosotros no estamos viendo ingresos de bronquitis, de cuadros respiratorios, de insuficiencia respiratoria por SARS-CoV-2 solamente. Y las coinfecciones es algo que estamos estudiando, porque no sabemos hasta qué punto el tener una coinfección por VRS o por metaneumo o por adenovirus tiene algún papel en esa peor progresión de la infección. No te sé contestar actualmente si esta deuda inmunológica, que estamos hablando de niños que no se han expuesto, si repercutirán un peor pronóstico de esta población. No lo sabemos. Hemos de estar atentos. Yo creo que el mensaje tiene que ser, de momento, es una variante más transmisible, BA5 es claramente mucho más transmisible, pero no estamos viendo esa repercusión a nivel hospitalario, sí en primaria, y el papel de las coinfecciones creo que es algo que se tendrá que evaluar en el futuro. Disculpa que no te he podido responder. Pues Antonio quería hacernos una apreciación y luego Javier. No, completando. Este funciona. Sí, completando lo que decía Toni, el jueves y el viernes de la semana pasada, el ACIP de los Estados Unidos autorizó la vacunación de niños de 6 meses a 5 años con dosis de Moderna de 25 microgramos, 2 dosis, y para Pfizer 3 dosis, o bien de 3 microgramos o bien de 10 microgramos en función de que tengan de 6 meses a 2 años o de 2 a 5 años. Es decir, que la FDA lo revisó y el ACIP lo corroboró, y ayer precisamente el Morbidity Mortality ya lo recogió como documento oficial de vacunación. Creo que este lunes ya empezaban a administrar. Gracias. Javier. Sí. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias a la mesa. Yo creo, Toni, que eres un ejemplo de cómo desde atención primaria se puede hacer investigación de calidad y de una relevancia extraordinaria.
y animo a la gente, a los pediatras y a los médicos de familia de primaria que están aquí presentes, a que piensen que su actividad no acaba en tratar a los niños, sino en generar conocimiento uniéndose a grupos como el tuyo. Y ahora una pregunta general para la mesa. Con las nuevas vacunas que van a venir de subunidades adyuvadas, que va a venir más de una, creo que de la plataforma se conoce muchísimo más que la del ARN. Encima, como llevan adyuvantes, ¿es posible que la protección con estas vacunas sea más amplia y más duradera que con las de ARN? Y posiblemente sea un escalón a tener muy en cuenta a partir del pronto. Yo pienso que es una muy buena estrategia vacunal. La capacidad que tienen laboratorios como IPRA y como otros, bueno, de hecho en adultos, en población adulta ya se ha demostrado que la eficacia es muy elevada, y en población pediátrica creo que esa aproximación puede generar un periodo una duración de anticuerpos neutralizantes y una protección durante más tiempo que las ARN mensajero. Pero sin duda, Pfizer, Moderna están trabajando también en subunidades proteicas y subunidades, perdón, de ARN mensajero con nuevas variantes. Y yo creo que es la combinación de los dos, de diferentes diseños de vacunas, que nos permitirá llegar a un punto de buena protección poblacional. Sí. Y no, apuntar que en la FDA antes de ayer se vio el tema de la vacuna de Nuvaxovid, que también es una vacuna de unidades proteicas con un ayudante, el Matrix, y no pudieron aportar datos de qué supone frente a nuevas variantes. Creen que van a tenerlos hacia la Navidad, pero ya no hablaban de las perspectivas que hay, ¿no? Si amplía más la protección, si es más duradera, etcétera. Sí, no, también lo comentaba porque la mayoría de los ensayos clínicos con cualquier vacuna se han hecho antes de la época Omicron. Omicron ha supuesto un cambio extraordinario e incluso en los estudios de efectividad de la vacuna para prevenir infecciones en los adolescentes, en cuanto pasa un poquito de tiempo después de la vacuna, hace muy poco, con lo cual yo creo que tenemos que, cuando aparezcan las nuevas vacunas, replantearnos toda la situación de la vacunación desde el adolescente hacia abajo, que creo que todavía tiene mucho recorrido y necesita mucho conocimiento. De nuevas vacunas, realmente es que tenemos todavía muy pocos datos, porque publicaciones como tal prácticamente son la mayoría notas de prensa, ¿no? Con lo cual habrá que verlo. Sí que hay algunos datos que parecen positivos. Y respecto al tema de la vacunación en los menores, claramente ha sido Omicron lo que ha cambiado. O sea, ha coincidido la vacunación en los niños con la circulación de Omicron y ha cambiado totalmente el panorama. Y la efectividad ya no es por la población, sino en muy buena parte es por la variante, que al final hace que frente a infección la protección baje rápidamente. Ahí una de las cosas que comentaban, que la CIBA ha recomendado la vacunación de los de 6 a 5 años, y sí que es verdad que cuando ves los datos que los presentan, los datos son bastante, en cuanto a carga de enfermedad. A mí una cosa que me gusta mucho de cómo lo hacen es cuando comparan con otras patologías frente a las que vacunamos. Eso a mí me gusta mucho porque realmente te pone en contexto el COVID en niños o el COVID en población pediátrica, te lo pone en contexto respecto a otras enfermedades vacunables y no te pone en contexto el COVID frente al COVID en mayores, porque claro, no tienen nada que ver, ¿no? Yo creo que hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Y eso lo hacen y lo hacen muy bien, y cuando ves las evaluaciones que haces, te das cuenta que según sus datos, la enfermedad grave en niños no es tan pequeña como planteamos a veces, ¿no? Nada más. ¿Más preguntas? Por aquí detrás.
Hola, soy Miguel, pediatra. Solamente una duda económica, como estamos metidos en estos líos de la economía global, etcétera. El anticuerpo monoclonal, esa asociación, la Tixa-Zilga, que es de eficacia adecuada, 77%, ¿qué costaría un tratamiento para lograr esa eficacia? Pues, si te digo la verdad, no sé el precio. Yo creo que eran aproximadamente menos de 1.000 euros, pero no sé el precio, porque fue una compra centralizada por parte del Ministerio de Sanidad, y no sé el precio final al que se llegó. Creo recordar que era más o menos eso. No sé si, José Antonio, ¿te acuerdas? Alrededor de 1.500 nos dijeron a nosotros. Yo los datos que manejaba eran unos 1.000 aproximadamente. A nosotros nos informaron sobre alrededor de unos 1.500. Por paciente y tratamiento, durabilidad 6 meses de la efectividad del tratamiento. Y durabilidad ahora mismo 6 meses. No sé si los que estéis en contacto con la Comisión de Salud Pública sabéis, porque en teoría el que hay ahora, el que hay comprado, se acaba el 31 de julio. No sabéis si a más largo plazo se va a continuar con estos tratamientos. A partir de entonces se tendrá que justificar a la Agencia Española del Medicamento la solicitud, porque claro, han ampliado en el último cambio de protocolo, han ampliado a inmunosupresión, esto. Entonces, claro, como empezamos a pedir tratamientos a 1.500 euros, supongo que nos van a justificar. Ahí la cuestión, y de momento ahora mismo lo que tenemos es que tenemos una población con una gran carga de enfermedad, con unos tratamientos comprados que no estamos usando en buena parte de las comunidades autónomas. Dices, yo creo que el Ministerio ahora mismo también está en negociación de si sigue, y desde luego con una compra centralizada lo que no va a hacer es lo que se ha hecho, una compra de un número. Habrá que hacer unas compras mucho más restringidas que no las compras que se han hecho. Otra pregunta por aquí. Sí, gracias por las exposiciones. Una duda que igual los niños que recibieron la primera dosis de vacuna y llegó la variante Omicron y se contagiaron muchos de ellos y se paralizó la vacunación de esos niños, se está hablando de una cuarta dosis de refuerzo para los adultos. ¿En los niños se plantea también ahora en breve alguna dosis de recuerdo, o aquellos que solo tienen una primera dosis y la infección? No sé, por si me podéis definir un poco la estrategia, que desconozco como médico de familia. Perdonad. Yo creo que de momento en el grupo de trabajo en la ponencia de vacunas no se ha planteado el asunto ese, pero bueno, el mero hecho de que tengan el ACIP administraba, ya digo, de 6 meses a 5 años 2 dosis, independientemente de que tuvieran serología o hubieran padecido la enfermedad. Supongo que por la dificultad inherente a poner, a saber si la ha padecido o no, documentarla, etcétera, supongo que si se va a la vacunación será independientemente de la exposición previa a la enfermedad o no. Supongo, pero no lo sé. No, sí, pero que, que dentro de la comisión tampoco se ha hablado de este tema, pero sí, 6 meses, 5 años, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quería aprovechar que además hay muchos pediatras en la mesa y que Toni ha estado trabajando en el tema de las escuelas Centinela de Cataluña. Sí que en las primeras olas de la pandemia he visto que el estudio estaba hecho en febrero del 21 con unas variantes que producían muy poca carga de enfermedad en población pediátrica. Era una variante con una clínica muy distinta, la neumonía, más que la clínica bronquiolítica que aparece ahora con Omicron. Nos estuvieron diciendo, ya no en el primer aislamiento, ¿no?, que fue la primera ola, que fue previa al verano del 20, sino en la tercera, por ejemplo, que fue enero y febrero, que coincide con esto, que los niños lo hacían todo muy bien, que se portaban muy bien en los colegios, que todo era fenomenal, cuando en otros países de Europa estaban cerrando los colegios y las universidades, ¿no? En España no se cerraron. ¿Era así? ¿El estudio cribaba toda la población pediátrica? Toda. No eran los sintomáticos únicamente. Toda. Estamos viendo este estudio, este proyecto está en marcha, todavía no ha finalizado, y os puedo asegurar que los datos siguen siendo estos. Hay
Ha habido con Omicron una mayor carga de infección en los centros educativos, pero yo creo que la medida de cerrar las escuelas, como habíamos planteado en marzo del 2020, donde hay países como Perú que han estado 2 años cerrando escuelas, 2 años, que esto supone una pérdida de capacidad de aprendizaje para esa población tremenda. Yo creo que tendría que ser la última medida de salud pública que se tendría que aplicar en el futuro. No solo estoy hablando con COVID, sino con las próximas pandemias que surjan. Creo que es una medida que tiene una repercusión más allá de la infección, de la capacidad que se puedan infectar o no los niños y niñas, que supone un hándicap muy importante, no solo para los niños y niñas, sino para las familias, que económicamente sabemos cómo está la situación, que dependen de becas comedor, que dependen de que sus hijos e hijas vayan al centro educativo, y creo que sería la última medida a aplicar en un futuro. Esto pienso yo. Simplemente una cuestión. Yo estoy totalmente de acuerdo que en COVID, y España yo creo que en eso ha dado ejemplo de... Porque has dicho Perú, pero es que Estados Unidos, hasta que no se vacunaron todos los profesores, no reiniciaron las clases, ¿no? Pero sí que es verdad que en COVID es específico. Yo, en otro tipo de pandemia, como la pandemia gripal, sí, sin duda. Sí, es un escenario diferente en el que a lo mejor... que inferimos en marzo del 2020, recogimos absolutamente de lo que teníamos a partir de la gripe, y creo que quizá hemos mantenido protocolos muy estrictos durante demasiado tiempo y no nos hemos sabido adaptar a las situaciones de variación de la pandemia a lo largo de estos 2 años. Creo que los niños y niñas se han portado muy bien, han sido muy responsables, una población, los adolescentes os he enseñado datos, pero se han vacunado generalmente en porcentajes muy elevados, y pienso que es pedirles, exigirles quizá demasiado de cara al futuro. Muy bien. Y luego para José Antonio y Jaime, que bueno, tenéis mucha experiencia, y además Jaime tendrá noticias de primera mano de la Comisión de Salud Pública, me imagino. Hemos hablado de las nuevas vacunas, ¿no?, que van a venir, pues hemos hablado de las subunidades, hemos hablado de las bivariantes. Yo, por ejemplo, en el Congreso fue la semana pasada en Girona, el Congreso de la Sociedad Española nuestra de Medicina Preventiva. Nos presentaron la vacuna de IPRA, incluso nos ofrecieron una visita a las instalaciones, y nos dijo la representante de IPRA que tenían ya un montón de millones de vacunas preparadas para su utilización, a lo mejor ya en octubre, cuando tengamos que volver a vacunarnos, o no lo sabemos. ¿Tenéis algún adelanto de primera mano? ¿No os dicen nada? No, ¿Os van a dejar pasar el mes de agosto en blanco? No, adelantarnos algo por lo que podáis, por favor. Yo, para empezar, respecto a IPRA, y todo el resto de vacunas que estamos utilizando, la compra es centralizada. No se hace una compra nacional, se hace una compra por la Comisión Europea. En la Comisión Europea hay llaman un comité gobernante, el Steering Committee, que es un representante de cada país, y luego se apoya en uno o dos de cada país, digamos, de apoyo un par de personas al corresponsal del Steering Committee. En el caso de España somos César y soy yo. Y lo que se decide en esos foros es, nos hacen presentaciones de cuáles son las innovaciones que van produciéndose en la industria, la presenta cada una de las compañías farmacéuticas, y en base a eso el Steering Committee eleva una propuesta a la Dirección General SANCO de la Comisión Europea, que es la que decide si se compra o no. Y ahora mismo, por lo que yo sé, lo de IPRA, hay intención de que se adquiera por concurso centralizado a escala europea, pero se está definiendo o están negociando, digamos, manera, precio y disponibilidad y uso, que en principio sería para dosis de recuerdo, como va a pasar con la de Nuvaxovid o probablemente con la de Sanofi, ¿no? Pero ya al margen de eso yo no tengo ya más idea de si se va a implantar la vacunación, como comentábamos, en octubre. Sí que hay una intención, y lo ha pronunciado la ministra, de en el próximo otoño vacunar a mayores de 80, inmunodeprimidos y personas que viven en residencias. Eso sí que está claro. Ahora habrá que ver con qué vacuna, básicamente con qué vacuna. Pero Jaime supongo que tendrá más. No, realmente yo creo que lo has comentado estupendamente. O sea, es una compra centralizada, con lo cual ahora mismo yo creo que durante la próxima temporada
va a ser lo que compre la Comisión Europea. Muy probablemente a partir del año 2023-24 ya vayamos a una situación más normalizada, pero ahora mismo es como ha comentado José Antonio. Y claro, aquí esto es una cuestión tan cambiante que tenemos que ser conscientes que ayer se reunió la FDA para decidir las vacunas que nos vamos a poner en octubre, o que alguna parte de la población se va a poner en octubre, ¿no? Esto no nos ha pasado nunca. O sea, esta flexibilidad y esta capacidad de adaptación al cambio tan rápida, bueno, las vacunas de gripe se deciden en febrero y estas se están decidiendo prácticamente en julio. Claro, pero es una de las ventajas de las vacunas de ARN mensajero. Totalmente. Porque en cuestión de, me parece que fue el 6 de febrero, se compartió el genoma del SARS-CoV-2 y 2 semanas más tarde estaban empezando los ensayos clínicos de Moderna. O sea, creo que una de las grandes ventajas de RNA mensajero, al margen de que puedan venir otras plataformas de vacunación, una de las grandes ventajas de RNA mensajero es que te cambian la proteína S, te la cambian en cuestión de horas. Y en 3 días inicia ya la plataforma. Lo que yo no sé si tanto Pfizer como... yo pregunté a los de Moderna el lunes, el viernes, y no me supieron decir si están produciendo ya pérdidas o no. Pfizer sí está produciendo pérdidas. Moderna, de luego, no lo sabía. Pfizer sí que está produciendo pérdidas y lo que ha dicho la FDA en concreto es que en principio la vacuna debe contener Omicron. O sea... Claro, el producir la pérdida significaría que en octubre podía estar disponible, porque claro, fabrican millones y millones en un día. Ahora bien, si tienen que decidir cuál de las estrategias que tienen, pues ya se podía complicar la cosa y en octubre puede ser que no estuviera, ¿no? Pero yo confío en que tanto una como otra dispongamos de ellas en otoño. Ya no sé cuándo, pero sí en otoño. Acabamos ya. Una última pregunta, 1 minuto, por favor, si me podéis contestar. Suponiendo que la incidencia de COVID se estabilice, hablamos del año 2023-2024, y nos quedemos con un coronavirus parecido o con un COVID parecido a los procesos catarrales que producían los coronavirus prepandémicamente, ¿va a quedarse la vacunación COVID en el calendario vacunal, como la gripe? ¿Qué creéis? Vamos a ver, yo creo que si produce los procesos catarrales de los coronavirus que hemos estado tradicionalmente acostumbrados a ellos, no. Pero desde luego eso no parece ahora mismo la perspectiva que nos está causando el SARS-CoV-2. O sea, no sé, a lo mejor nuestros nietos ya tienen inmunidad híbrida y ya pasan catarros. Pero de momento tenemos 30-40 muertes diarias aproximadamente y ahora mismo sigue siendo la patología. Hasta hace poco decíamos que la gripe era la patología inmunoprevenible que más carga de enfermedad grave causaba. No, claramente está desplazada por COVID, incluso en este momento. Yo creo además que muy pocos de los grandes gurús, estoy hablando de Harvard, estoy hablando de California y demás, casi ninguno apuesta porque va a desaparecer. Todos apuestan por lo que dice Jaime, ¿no? Tener una especie como de endemia, no con la gravedad de lo que se está viendo, lo que se ha visto hasta ahora, pero sí con ciertos repuntes, especialmente en población vulnerable. Pero yo coincido, tiene que ser la epidemiología la que nos tiene que ir siempre guiándonos de la mano, y tenemos afortunadamente un sistema de vigilancia epidemiológica en España que lo ha hecho y lo está haciendo fantásticamente bien. Bien, pues gracias a todos por vuestra ayuda.